Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches en este programa Venezuela como problema de la filosofía al diálogo. Hoy tenemos un gran invitado que nuestro amigo José Rafael Herrera se los va a presentar, pero recuerden darle a la campanita, darle me gusta, compartirlo, porque de esa manera se mantiene nuestro programa. José Rafael. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Tenemos usos horarios distintos los venezolanos, ¿no? Bueno, Bien. yo estoy muy complacido porque no solamente hoy tenemos esta conversación con un buen amigo, una persona a la que admiro muchísimo desde los tiempos de estudiante de la Escuela de Filosofía y a la que siempre he respetado por encima de todo porque es un venezolano a carta cabal y un ciudadano del mundo al mismo tiempo. Eh, Voy a leer brevemente una nota que Jonathan y yo quisiéramos presentar para comenzar, para introducir este espacio. César Miguel Rondón no es solo una voz, aunque su voz sea Venezuela entera y especialmente la ciudad capital, con el Ávila de fondo y el rumor de salsa subiendo desde Petare hasta Catia. Es un hombre que ha vivido para contar Venezuela, esa que respira en las esquinas donde el tambor se mezcla con el claxon, donde la ciudad canta y llora bajo la pesada sombra del cerro. Nació en Ciudad de México en 1953, como hoy nacen tantos venezolanos en el exilio. Sus padres tuvieron que escapar del yugo de Pérez Jiménez, como hoy millones de venezolanos escapan del yugo del hambre, la pobreza y la indolencia. Pero su corazón palpitante se formó en tierra de gracia. Llegó niño a Caracas y entre sus calles de concreto y sueño se apasionó por la filosofía. Se hizo periodista por vocación, narrador por instinto. Rondón ha sido muchas cosas, pero sobre todo un cronista del alma venezolana, caribeña, latinoamericana, ya sea en la salsa que vibra en las calles o en las historias que laten en la pantalla. Cuando Rubén Blades quiso que Maestra Vida no fuera solo un disco, sino un pedazo de alma latina, llamó a César Miguel. En un estudio de Nueva York, con el frío mordiendo, Rondón escribió algunos fragmentos que ayudaron a tejer la carne de Manuela y Carmelo, pero no eran personajes cualquiera, era la pareja de La Vega, de Katia, de cualquier barrio latinoamericano, donde el amor pelea contra la vida misma. Aquella ópera Salsa de 1980 de Rubén Blades, junto a Willy Colón, no solo sonó en Nueva York, en Puerto Cabello, en Ponce, sonó en las bodegas de San Agustín, en los autobuses de Plaza Venezuela, como si Caracas misma cantara su verdad. Rondón no solo ayudó a Blades, le dio la voz introductoria a la historia que vibra en el asfalto venezolano, ese que no calla ni bajo la lluvia. En la televisión, Rondón pintó a Venezuela con historias que todavía resuenan. Ligia Elena fue la carta de amor a la juventud caraqueña, un romance que cruzaba clases sociales con la cota 1000 de fondo. Niña Bonita de 1988 atrapó el brillo y la sombra de la ciudad, mientras Caína del 95 hablaba de la Venezuela mestiza, la que baila joropo y también salsa, la que se mira en el espejo del Guaire y encuentra belleza. Cada guión de Rondón era una postal caraqueña, el mercado de Quinta Crespo, el bullicio de Sabana Grande, la promesa de un país que se inventaba a cada rato. En el cine también dejó su marca.
El secreto de 1985 con Napoleón Graziani, ganó el premio municipal porque contaba con una Venezuela que dolía como un bolero en una noche de los palos grandes. Desnudo con naranjas de 1993 metió el dedo en la herida de nuestra historia con la selva y Caracas como testigo. Y Galarraga, Béisbol Puro Béisbol, 1999, fue su ofrenda al béisbol, ese culto que une a La Guaira con Petare, donde el Ávila parece aplaudir cada jonrón. Sus guiones no solo narraban, era un mapa de la Venezuela que lleva el ritmo en la sangre. La radio, su gran amor, es donde Rondón se volvió leyenda. Desde a paso de transeúnte de 1974 en Radio Nacional hasta su programa matutino de éxitos 99.9 FM, que fue la banda sonora de millones de caraqueños atrapados en el tráfico de la Cota 1000. Su voz era un abrazo. Hablaba de política, de música, de la vida, y lo hacía como si estuviera sentado contigo en una tasca en la Candelaria. Sus libros son otro canto a Venezuela, a la Venezuela urbana, rural, moderna, añeja, campesina, olvidada y visceral. El libro de la salsa no es solo un clásico de referencia obligatoria para quien indaga en ese género musical, más bien es un relato del Caribe que bailaba sonriendo, aunque estuviese sufriendo, donde la música es refugio y bandera. Otras publicaciones, País de Estreno de 1998, ellos que se conocen tanto de 2009, Armando el rompecabezas de un país de 2012 y País de Salida, Bitácora de la debacle de 2015, son crónicas de una nación que se alza y cae, son retratos de una Caracas que se ríe, llora y resiste, escritos con la precisión de quien camina sus calles y la ternura de quien la extraña. Cada página huele a asfalto mojado y fatiga de Katia, a la brisa que baja del Ávila al atardecer como una esperanza terca. César Miguel Rondón no solo es un hombre, es Venezuela hablando de sí misma. Es la salsa que suena en el autobús atascado, en Bellomonte, el drama que se escribe en una mesa en la Castellana, la voz que despierta a un país desde un estudio de vista al Guaire. Ha contado nuestra música, nuestro amor, nuestra herida, y lo ha hecho con la pasión de quien sabe que cada historia en Venezuela tiene un reflejo. De verdad, César, un placer tenerte con nosotros. Estoy abrumado, honestamente estoy abrumado. Han sido palabras sumamente generosas, sumamente generosas. Este, yo no me imaginaba un sacudón como este un sábado en la mañana, ¿no? Este, de verdad han sido muy, muy gentiles, muy generosos, sumamente generosos, de verdad. Además que buscaron todo, chicos, hasta paso de transeúnte. Imagínate tú, el primer programa que yo hice hace ya 51 años. Este, y muy, muy generosos todos. Caína, Elena, la vida. De verdad, se los agradezco mucho. Yo estoy francamente conmovido, en serio. Nosotros también estamos Sí, tú lo muy mereces, además, porque, claro. porque te has dedicado a esto. O sea, yo le comentaba a Jonathan hace un momento que tu forma de hacer periodismo es absolutamente tuya, porque tiene una marca indeleble que es la de la filosofía. Es decir, ahí hay un peso fundamental. Ayer yo tuve el privilegio de ser entrevistado por César y en medio de la conversación
inmediatamente me dice, ah, pero lo que estás diciendo me recuerda a Heráclito. ¿Qué periodista te va a decir eso? Eh, eh, y mira, a mí siempre a veces me preguntan de qué manera pudo haberme marcado haber pasado por la escuela de filosofía. A mí me marcó de una manera definitiva porque en la escuela, sobre todo esa escuela en la que nos formamos tú y yo, por ejemplo, y tantos amigos, fue una escuela emblemática, ¿eh? Era la escuela Totalmente. donde estaba tu maestro Julio Pagalo, donde estaba Alberto Rosales, estaba Juan Nuño, estaba Federico Riu, estaba Antonio Pascuali. eh, Oye, fue una escuela determinante, además que fueron los rigores del pensamiento, ¿no? Y, y, y nada más útil que poder estar medianamente estructurado para pensar. Así es. Muchas cosas que nos pasan porque no las estructuramos en la cabeza. Entonces nos pasan por delante como un vendaval y después nos preguntamos, chico, ¿y qué fue lo que pasó? Sin podernos detener a ver, mira, es que es esto y esto y esto, ¿no? Así Claro, es es. que ayer recuerdo clarito, lo tengo muy fresco porque es que tú dices, no, volvemos a hacer, regresar al país que éramos. Y tú dices, esto es imposible. Claro, es imposible porque Heráclito lo dijo. No podemos, no podemos Así es. volver a donde estábamos. Nadie se puede bañar en las mismas, dos veces en las aguas del río. Es decir, es tan sencillo como eso. Así es. Pero siendo tan sencillo como eso, supone un acerto contundente, porque sobre todo en esa reflexión que estabas planteando, José Rafael, ¿no? La refundación de la nación. Entonces, tú no puedes plantearte la refundar la nación en querer ser lo que fuiste, porque es caer en la trampa de la nostalgia. Eh, Eso no tiene ningún sentido. Así Estamos es. obligados a ir hacia allá. Es decir, hay un reto, pero el reto es el porvenir, no es el pasado. Y, y claro, Heráclito también sirvió para poder hacer esa acotación allí de paso, ¿no? Mire, Perfecto, sí. yo quisiera iniciar mi intervención con la clave de la salsa, recordando aquel coro de Rubén Blades: déjenme reír para no llorar, déjenme Sí. cantar para que las penas no duelan tanto, ¿no? Ujú, Quisiera que pudiera ser el epígrafe de este diálogo. Creo que ese coro es descriptor de nuestra realidad, pero además quisiera hacer un brevísimo paréntesis porque estamos grabando este programa a 6 días de la tragedia en República Dominicana, donde murió ese gran cantante de nuestro Caribe, la voz más elevada del merengue, Ruby Pérez. Desde este programa nos solidarizamos con el pueblo dominicano, con quienes perdieron sus seres queridos y quienes están en las clínicas y hospitales. Fue para mí muy conmovedor ver el velorio del cantante, donde el féretro llevaba la bandera de República Dominicana y la bandera venezolana, sí, porque él se sentía dominicano-venezolano, como lo dijo en algunas entrevistas. Esa imagen de las banderas unidas dan cuenta de nuestra cultura caribeña. En estos programas, César Miguel, estamos abordando de distintas perspectivas, con distintas claves, ese rizoma con tantos arbustos dispares que fue el periodo 1958-1998. Ha sido nuestro foco de atención, es lo que investigamos y precisamente quisiera arrancar solicitándote que abordes ese tejido cultural en nuestro país, desde ese clásico musical de nuestro Caribe, donde participaste, como lo dijimos en la entrada, con el gran poeta de la salsa, Rubén Blades, desde Maestra Vida. Voy a citar lo que tú comentas en tu blog, que Manuel es el centro de la historia, aunque su protagonista real sea Carmelo,
y toda la decencia masculina, pero en el Caribe, en la América Latina, donde todo gira en torno a la mujer, la amada, la madre, pues es el centro tenía que ser Manuela. Y tomo esa gran historia, esa ópera en salsa, la primera en su género, porque esa historia que se escucha y se baila, arranca festiva y termina triste. Me parece importante porque la historia se inicia desde la cotidianidad de un bar, del encuentro de enamorados, y después pasa como una fenomenología de la realidad social y política, de la irresponsabilidad familiar de los padres, los desencuentros. Bueno, ese guión me permite matar un pájaro, dos pájaros de un solo tiro, como quien dice, porque permite una vez más que puedas relatar sobre todo para las generaciones jóvenes y para países como donde vivo, acá en Chile, pues que no conocen esa historia, ese acto creativo donde participaste, pero simultáneamente creo que sería un bello introito para que despliegues tus instrumentales en la comprensión interpretativa de lo que somos como pueblo. Te dejo la palabra, pues. Ya me preguntaba yo por qué estabas tan abrigado. Maestra Vida es su gran alarde, a mi manera de ver, es su sencillez, es lo elemental de su cuento. Porque Maestra Vida es sí, la protagonista es Manuela, de Piernas Criminal. Y, pero en América Latina, en nuestro Caribe, la mujer es el tótem, es la que permanece siempre. Se desbaratan las familias y la madre es la que mantiene esa familia hacia adelante. Los hombres del Caribe somos frágiles, nos desmoronamos con facilidad. Eh, la, la tragedia nos rodea. Fíjate tú que Carmelo, eh, cónchole, eh, cuando yo digo allí, eh, Ramiro, por ejemplo, que es su descendencia, eh, es un bueno para nada, ¿no? Porque las circunstancias no lo ayudaron. Y las mujeres son las que mantuvieron todo el tiempo la familia. Una constante caribeña y una constante yo creo que nos viene de nuestra formación hispano-latina, ¿no? Donde la mujer es la que de verdad mantiene todo, ¿no? Es decir, Ulises regresa después de su periplo trágico a Ítaca, pero regresa porque ahí está Penélope. Y Penélope es la única razón para que él pueda regresar. De no haber estado Penélope tejiendo y destejiendo, no hubiese tenido sentido el regreso. Nuestros cantos de amor son eso. Por eso el cantar, el- claro, eso ha variado mucho, ¿no? Pero el canto de amor que se hace por lo general a la mujer, no solo porque canta básicamente el hombre, sino porque la mujer es esa constancia que tenemos ahí. Maestra Vida, yo tuve el honor pues de que Rubén me invitase a participar en esa aventura. Y mucho del anecdotario de Maestra Vida es que Maestra Vida era un universo muy grande. Y Rubén pudo hacer esa locura porque venía de hacer Siembra, que fue un disco extraordinario, vendió cualquier cantidad de ejemplares, y entonces tenía como una cierta patente de corso, ¿verdad? Ahora yo quiero hacer esto. Y por más que le dieron la oportunidad de hacer dos discos, todo el cuento no cabía. Y es entonces cuando tenemos que inventarnos esa narración de estos tres personajes en el botiquín, Calitolito, Baba Quiñones, y entonces, bueno, lo inventamos sobre la marcha, eso no estaba escrito ni mucho menos, medianamente nos pusimos de acuerdo, y entonces Rubén es mi papá que habla panameño y yo hablo caraqueño, entonces, un poco raro. Y el tercero en cuestión era un compañero de Rubén de la Facultad de Derecho en Panamá, cuya virtud histriónica es nula, pero igual se prestó a la aventura. Y eso lo grabamos. Esta anécdota también me gusta contarla porque
Lo grabamos en invierno, en la Tierra Sound Studio, con Joe Fausti de ingeniero. Y hacía un frío que ni esa chaqueta que tiene, ni esa gorrita hubiesen servido. Y gracias a todo el embrujo que hizo John Fausti, pudo sentirse que estábamos en un botiquín en cualquier plaza del Caribe, ¿no? Pero inventamos eso para poder darle un hilo conductor a todas estas historias que si no hubiesen quedado muy dispersas. Fíjate que Rubén después metió muchos personajes que eran parte de Maestra Vida. Madame Calalú, por ejemplo, formaba parte también de Maestra Vida. Y ahí fue que la pudimos montar. Yo tuve que escribir y la escribí ahí en el estudio, las introducciones, la parte que yo narro ya como narrador formal, ¿no? Todos los hechos lo condenaban, las anécdotas y los recuerdos hablaban mal de él, etcétera. Un buen Ujú. momento y lo que a ti te gusta y te satisface es que eso está vivo, está completamente vivo, no ha perdido vigencia, ¿no? Lo único que ha perdido vigencia es que si tú oyes mi voz, es la voz de un veinteañero, entre otras cosas, muy asustado, ¿no? Y la voz es como chiquita. Y esta es la voz ya de un septuagenario. Y la parte de donde hay una crítica política, social, ¿cómo la relacionarías con el periodo en que estamos analizando? ¿Cómo? No, pero es que, y además hay un dato importante que, por cierto, ayer también conversamos, ¿no? Eh, el papel de la mujer en esta situación en la cual vive Venezuela, Ah, en la que estamos viviendo en la actualidad. Es decir, una cosa tan impactante, tan impresionante, porque es un país desperdigado, un país que digamos, ha perdido el horizonte, el norte, y bueno, una mujer se está haciendo cargo, o eso parece, del destino de los hijos, ¿no? Así es, así es. Respondo las dos puntos, ¿no? Hay una constante lamentable de, de fiasco en el hecho político latinoamericano. Y ese fiasco se da desde múltiples maneras, ¿no? Tienes el político que se deja marcar por su deshonestidad, ¿no? Y yo cuando hablo de eso, voy a incluir, por supuesto, en el mismo saco a Hugo Chávez y a Nayib Bukele y a los Kirchner y a tantos otros, ¿no? Por supuesto, ha habido notorias excepciones. Yo siento que el ejercicio político que tuvimos en los 40 años fue digno de ser observado. Que fuimos muy malcriados nosotros, los venezolanos, en nuestro caso particular, y no tuvimos la madurez de entender el proceso para valorarlo en su justa medida. Fuimos unos adolescentes irresponsables, tal como lo manejamos, ¿no? Y tan irresponsables fuimos que le entregamos al país en bandeja de plata a un individuo como Hugo Chávez y todo lo que él representó. Eso está cantado en Maestra Vida y está cantado en el símbolo ese del político irresponsable, ¿no? Que lamentablemente permanece. Yo creo que debemos reivindicar a los políticos buenos. Yo creo que debemos detenernos y y rendir tributo donde hay que rendir tributo, porque si no, estamos contribuyendo a esa conseja nefasta que dice que ser político per se es malo, cosa que no es verdad. Es decir, alguien Así tiene que es, hacer la política y es así un es. momento muy, muy, muy delicado. Eso por una parte. Y por la otra, ya en el comentario que hace José Rafael, tenemos el hecho de María Corina Machado. Y me ha llamado muchísimo la atención es que en este cuarto de siglo nefasto que hemos vivido, si alguna constante vamos teniendo es la orfandad. El venezolano de hoy, como pueblo, como nación, es huérfano.
ha quedado abandonado en muchas maneras. Y qué curioso que lo que está recogiendo María Corina Machado es la imagen materna. La orfandad la combato con la imagen materna. Es decir, cuando ella podía salir a la calle en esas manifestaciones multitudinarias, que le iban los niños a abrazarla, a llorarle, los hombres, las mujeres, hay necesidad de ese abrazo, ¿no? Ese abrazo de la madre, de ese abrazo masculino. Quizá porque después de tantos desengaños, eh, desengaños sobre todo en hombres, además, ojo, uno dirá, bueno, la madre es la que puede reivindicar, la mujer es la que puede reivindicar, es el puesto seguro a podemos llegar, ¿no? Eh, Estaba Arsenio Rodríguez, después que uno vive 20 desengaños, ¿qué importa uno más? Sí, el desengaño 21 importa mucho, ¿viste? Porque a lo mejor es el último, ¿no? Y entonces por eso te aferras con más devoción al caso de... Así es, así es. Mi- eh, como tú tienes eh, esa, esa posibilidad de hablar desde distintas perspectivas por tus distintas prácticas, yo quisiera saber tu opinión sobre la telenovela, y te voy a decir por qué. Voy a tratar de argumentar mi pregunta. Eh, Muchos teóricos de la política, incluso participantes de la novela Por estas calles, estoy pensando en Franklin Virgüe, cuenta en un podcast que hasta le pidió perdón a Carlos Andrés Pérez. Al respecto, yo tengo una opinión totalmente distinta a lo que se ha dicho. Eh, Primero, creo que en Venezuela la telenovela tuvo una práctica cultural muy importante, y en esto me opongo a lo que dice Jesús Martín Barbero y Germán Rey en ese texto que se llama Los ejercicios del ver, que él dice allí que los intelectuales en América Latina han tenido un mal ojo con la televisión, pero sobre todo con la telenovela. Y bueno, y en nuestro caso, en Venezuela, no fue así. Tendría que hacer la excepción Jesús Martín Barbero, porque eh, hay una comunidad intelectual como, imaginemos, Salvador Garmendia, pues, Román Chalbós, Ignacio Cabruja, César Bolívar, José Simón Escalona, Clemente de la Cerda, Ixen Martín, y por supuesto tú, pues, estoy dejando muchísimos otros, Alberto Barrera Tisca, etcétera, se incorporaron a ese fenómeno de la industria cultural. Entonces, la telenovela Por estas calles se le está haciendo un juicio que a mí me parece que descontextualiza la propia historia del desarrollo artístico de la telenovela. ¿Por qué? Porque, bueno, por ejemplo, aquella telenovela Natalia 89 que cambió una estructura, o sea, es la emancipación de la mujer contra el machismo en la vida ordinaria, no terminó con el final clásico, sino más bien una pareja divorciada, o Elizabeth, esa de Pilar Romero y José Simón Escalona, donde no había antagonista, sino era la enfermedad, ¿no? En este caso, la de Ibsen, eh, Por estas calles, tiene la virtud de ser una telenovela al estilo de Truman Capote con A Sangre Fría, es decir, está narrando lo que está sucediendo, y es innovadora, pues porque había subtramas que se transformaron en tramas, y obviamente es una crítica social, económica y política, pero a mi juicio es errado el juicio político, porque si una expresión artística puede tambalear las instituciones, lo único que significa es que nuestras instituciones eran excesivamente débiles. Es como acusar una canción o una pintura o una novela
que desestabilice un sistema. Lo desestabiliza porque es fuerte la tradición artística y muy débil las instituciones. Además, incluso pensando en la mirada política de los dueños del canal, pues, que tenían una intención. Bueno, pensemos que Dostoyevsky tenía la intención de escribir una novela contra el alcoholismo y le salió Crimen y Castigo. Entonces, creo que hay que redimensionar nuestras maneras de ver. Esa es mi perspectiva. ¿Cuál es la tuya? Hay algo que hay que, a mi entender, hay que precisar por estas calles. Porque solemos tomar a por estas calles como la telenovela y por estas calles deja de ser telenovela para hacer otra cosa muy rápido. Ibsen no llegó a escribir 100 capítulos. Creo que Ibsen se retira sobre el 70 y tantos. Y se retira porque estaba harto. Estaba harto por lo que le estaban pidiendo que hiciera con la telenovela. Cuando Ibsen plantea por estas calles, él se plantea una historia de amor donde había un juez que era Arnoldo Betancourt, la protagonista que era María Alejandra Martín y tal, y por ahí va a hacer su historia. Solo que él decidió ponerla en un contexto urbano eh, muy emblemático de lo que estaba pasando. Entonces Héctor Mayerstone era un empresario y el otro era el encapuchado. Y fíjense que Ibsen hizo las promociones de la novela cuando arranca, y las promociones eran sensacionales. Pues bien, arranca la novela y queda imbuida en ese, digamos, en ese paquete caraqueño. Es una novela muy caraqueña. ¿Qué es lo que ocurre? Empiezan a convertir la novela, y cuando digo empiezan es Marcel Granier, quiere convertir la novela en la mancheta del día, en su panfleto editorial diario, Ujú. a lo cual Ibsen se niega. Ibsen la va. Y entonces la novela cae en manos de otras personas. Yo quiero subrayar que Ibsen no llegó a escribir más de 70, 80 capítulos, porque por estas calles estuvo 3 años en el aire. Y Sí, estuvo 3 años en el aire, eso quiere decir que esa fue una novela de más de 400 capítulos. De manera que achacarle a Ibsen lo que pasó con por estas calles no creo que sea justo, ni exacto. Porque además lo que terminó siendo por estas calles terminó siendo algo que el propio Ibsen denostó bastante de eso. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Y esto no lo debemos perder de vista. Ajá. Al canal le interesaba una postura política muy definida en contra de Carlos Andrés Pérez y en así contra es. y en contra de su gobierno. Y esa es la estrategia que lleva adelante Marcel Granier. Y para ello se prestó por estas calles tal como se fue manejando, tal como la fue manejando la gente que lo fue estructurando, José Méndez, en fin, tanta gente que estuvo allí involucrada. Cuando tú lees, por ejemplo, La rebelión de los náufragos de Mirta Rivero, entiendes que allí hubo un rol muy, muy claro de política desestabilizadora por parte de ese canal. Yo no estoy diciendo que eso haya sido incorrecto o no. Lo que quiero es subrayar el hecho objetivo de que eso fue lo que pasó. Cuando viene la intentona golpista, y eso está contado allí, eh, Beatriz Rangel, que era ministra de la Secretaría, a instancias de Pérez, convoca a los directivos de los canales y les dice, les queremos pedir que den mensajes a favor de la democracia, no a favor del gobierno, ni a favor de nosotros, ni nada, pero a favor de la democracia, para poder atenuar esta ola golpista que está creciendo. Acuérdense que se empezó a trabajar la figura de Hugo Chávez como redentor, como una suerte de Ivanhoe tropical. Sí. Y cuenta Mirta, que le refiere la propia Beatriz Rangel, que cuando le piden eso, todos dijeron que sí, menos eh, Eladio Lares,
de Radio Caracas Televisión, que su respuesta fue: lo nuestro es el entretenimiento. Que no es cierto, porque bastante hay que trabajar. José Vicente Carrasquero, en su cuenta de Twitter, de X, tiene como, yo no sé cómo se llama, dice eso técnicamente, pero tiene como su pie de página, pues su punto de arranque, la entrevista que le hace Marcel Granier a Pérez, en primer plano, eh, ya, ya en la víspera electoral la inminencia del triunfo de Chávez electoralmente. Y allí, en cuestión de un par de minutos, Pérez dice exactamente todo lo que va a pasar Ujú. con Hugo Chávez. Y lo que me Así. llama la atención es la observación que hace José Vicente, porque José Vicente Carrasquero lo que dice es: ni Marcel Granier siquiera entendió y creyó lo que le estaba diciendo Pérez. Voy más allá. Cuando ocurre en el año 2007, en definitiva, el cierre de Radio Caracas Televisión, que fue una tragedia, fue algo imperdonable. 2 años después, Marcel Granier da una entrevista donde él dice, confiesa algo que a mí me dejó estupefacto. Él confiesa: yo nunca pensé que Chávez fuera a cerrarnos el canal. Eso te da una idea de cómo te sientes tú cuando tú tienes un canal de televisión a tu disposición. Y un canal de esa dimensión. Radio Caracas Televisión tenía un alcance inmenso, mucho más que Venevisión, pero muchísimo más. Te lo digo porque yo hice vida profesional en la competencia y la cosa era ver cómo hacíamos para superarla. Y cuando se dio la campaña para evitar el cierre, ¿cómo se hizo esa campaña? Sobre la figura de Marcel Granier, un hombre desconocido para el país nacional. Y los pocos que le conocían no lo soportaban porque les resultaba muy antipático. Cuando tú tenías a todo el elenco de Radio Rochela, a todo el elenco de las novelas, cuando tú tenías a la gente más querida de Venezuela para hacer campaña a favor de tu pantalla, y nunca lo hiciste, nunca lo hiciste. Digo todas estas cosas porque quiero que sirvan de condimento para lo que para mí es el punto fundamental. No fue Ibsen Martínez, no fue el elenco, no fue el concepto de la telenovela como tal. Por estas calles dejó de ser telenovela muy pronto para convertirse en panfleto, en mancheta editorial, en ariete de un canal de televisión que tenía claras intenciones políticas de desestabilizar a un gobierno que, después de la intentona del 92, qué duda cabe, quedó con las bases resentidas. Si a ello le agregas Radio Caracas Televisión, Los Notables, con Burelli y Uslar Pietri a la cabeza, si tú empiezas más todo lo que hizo Rafael Caldera, cuando tú empiezas a agregar todos esos elementos, caray, este, el potaje era pesado, ¿no? Era pesado. Sí, sí. O sea que tu argumentación va por esta vía. No era que las instituciones no eran fuertes, sino que hubo un conjunto de factores, no necesariamente articulados entre sí, sino que desde distintas perspectivas bombardearon las instituciones democráticas. No, 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 las instituciones estaban muy debilitadas. Tú tienes razón cuando lo planteas. Claro que estaban debilitadas. Todo el estamento político del país estaba muy resentido, pero por supuesto que sí. Tan resentido que cuando Pérez se plantea hacer un gobierno de tecnócratas con gente joven y reformular por completo lo que había sido nuestra, el know-how, la urdimbre política, su primer adversario es su propio partido. Así Una, es. una cosa disparate, pero una cosa insólita. Pero sí, las instituciones estaban resentidas, no me cabe la menor duda. Lo que no compro es que una telenovela tumbó a un gobierno, porque uno, no era una telenovela, y dos, el gobierno no fue
sino una sumatoria de elementos muy importantes, Claro. lo que terminó resintiendo el gobierno. Es decir, cuando Pérez arranca con ese vigor, además Pérez también cometió su error de creerse, eh, bueno, si tú ganas, Infalible. infalible, si tú ganas eh, con esa cantidad de votos y decides que el Palacio Legislativo es muy poco para tu investidura, mejor me voy al Teresa Carreño Yati. Ahí tú no estás, caramba, estás, como diríamos, miccionando fuera del perol y el perol es una piscina. Así que, Qué bueno. Sí, así es. Ahora, ahora, ¿cómo tú ves el desarrollo eh, de nuestro sistema de esos 40 años? ¿Qué buenas prácticas tú ves, pudieras decirle a nuestras generaciones jóvenes? Algo así como Maquiavelo, tú sabes que cuando revisa la historia dice, mira, aquí hay estas buenas prácticas de estos gobernantes y estas prácticas son irrepetibles. Si vas a gobernar, jamás cometa estos errores, algo así como unas máximas de acción, hace Maquiavelo en El Príncipe. Si a ti te pusieran a revisar la historia de estos 40 años, ¿qué buenas prácticas rescata y qué malas prácticas destaca? No repetibles. la primera práctica es el hecho educativo. Venezuela se llenó de universidades, de liceos, y en esas universidades y liceos se enseñó el ejercicio democrático. Yo no entiendo por qué, si yo estudié una materia que se llamaba formación moral y cívica, que era fundamental, eso después dejó de enseñarse. Sí. Pero eso fueron unas semillas que fueron sembradas en el venezolano, que 25 años después, un cuarto de siglo después de la debacle de la República Democrática, permanece. Es decir, el venezolano de hoy, el venezolano joven, el venezolano que nació en el chavismo, que es hoy por hoy un ciudadano de 25 años, eh, tiene entente democrático, tiene su usía, para decirlo en términos nuestros, democrático. ¿Por qué? Porque hay una formación que viene de atrás, que fue lo que se sembró. Es un elemento a rescatar. Dos, tuvimos gobernantes honestos y no lo supían. No. Es decir, eh, recuerden ustedes eso que fue muy alentado tanto por la izquierda como por la derecha. Betancourt dice que se me quemen las manos si yo he tocado los dineros públicos. Entonces viene el atentado que le pone Trujillo y tienen que vendarle las manos. No sé qué salió a decir todo el mundo. ¿Viste? ¿Qué más? Chico, un señor de una honestidad total. Luis Herrera Campins, quien se van a cumplir pronto 100 años de su nacimiento. Luis Herrera Campins salió de la casona a su misma casita en Santa Eduvige. Raúl Leoni, igual. Y con esto quiero subrayar que hubo gente que se tomó en serio el hecho político, el oficio político, con errores, con desaciertos. Pasa que éramos malcriados. Yo lo que siento, esa una de nuestras fallas, fue que no se exigió al venezolano en ese tiempo la maduración necesaria. Nos quedamos en una suerte de adolescencia onanista, eh, muy malcriada, donde por cualquier tontería llorábamos. Y esa tontería por la cual llorábamos no fue lo que nos terminó trayendo a Hugo Chávez. Exigíamos maduración. Y una de las cosas que a mí más me preocupa, Jonathan y José Rafael, es que yo no estoy seguro de que el venezolano como tal haya madurado suficientemente, ni siquiera después de estos 25 años. Lo digo cuando veo muchas de esas reacciones. ¿Cómo es posible es que acaso no nos encandiló suficiente Hugo Chávez para que también estemos encandilados con el catire de aquí arriba? ¿Qué es eso? Sí, señor. Así es. Hay cosas que me preocupan.
Pero yendo a la pregunta fundamental, yo rescataría el oficio del político, porque es un oficio eh, sacrificado, exigente, que exige de mucha vocación y exige algo que es complicado, ¿vale? Exige que haya honestidad. Y el ser humano no es honesto per se, no nace honesto. La honestidad es un aprendizaje. Y eso yo creo que es lo fundamental que hay que rescatar. Y la carencia de eso fue lo que nos trajo a donde nos trajo. Cuando los partidos políticos dejaron de ser partidos políticos para convertirse en agencias de empleo, meterse en todas las instancias de la vida nacional de la manera más baladí posible. Coño, es que en Venezuela la reina de carnaval la elegía el partido. La candidata esta es Copellana y esta es Adeca, ¿no? Vamos, ¿qué es eso? Y entonces, ¿qué fue? Es decir, ¿es que acaso Acción Democrática y COPEI, que llegaron a hacer lo que llegaron a hacer, fueron desmoronados por Hugo Chávez? No, no, chicos, eso estaba carcomido, horadado, podrido por dentro, desde antes de que llegara Chávez, y por eso precisamente es que llega Hugo Chávez. Claro, Yo plantearía en serio la reivindicación del oficio político y del partido político como institución, como organización, pero que además es un partido político. La unión de una serie de personas que se dedican al activismo social, partiendo de ideas comunes. Cónchole, ¿cómo es que vamos a despreciar ahora el pensamiento político? Tanta claro. literatura importante que se ha escrito. ¿Qué es eso? No, no, debemos enseriarnos, ¿vale? Estos tiempos de Internet, de Twitter, eh, han sido nefastos en ese sentido, ¿no? De verdad, tenía razón Humberto Eco cuando le cogió Geriza, decía, el problema es que cualquier cretino dice en una barra dos tonterías y la oye el bartender y la oye usted, pero ahora cualquier cretino lo dice en Twitter y se gana likes, dislikes, y el tipo se cree de verdad importante. Y empezamos a discutir la impertinencia de un cretino en un botiquín, en una barra. Tal cual. Sí. A mí me parece una cosa que quiero rescatar de tu intervención, César, es que tú apuntas a un concepto, por cierto, también filosófico, que es el de Kant, que es la autonomía como principio fundamental del hecho democrático, ¿no? Y para ser autónomo, decía Kant, es necesario ser maduro, es decir, es necesario educarse, cultivarse y asumir la responsabilidad de lo que uno realiza. Eh, yo creo que nosotros hemos sido, como tú decías, el término malcriado lo has usado varias veces. Bueno, hemos sido irresponsables Sí, y exacto. hemos sido irresponsables precisamente porque nos faltó eso que tú señalabas también, que es la educación cultural, la educación estética, digamos, el ambiente necesario para que surgiera un ciudadano maduro. Porque el problema fundamental es que nosotros compramos la idea de finales del siglo XX, mediados del siglo XX, pero ya finales del siglo XX también, de que había que dedicarse a la técnica, al desarrollo, digamos, tecnológico y tal, a la industria petrolera. Y entonces la instrumentalización fue tan masiva, y bueno, el plan Ayacucho estaba fundamentado en eso, que nos trajo como consecuencia que quienes estudiaban humanidades o quienes decían, como decías hace un momento, leían formación social, moral y cívica, eran unos piratas, Sí, eran sí. piratas. No, chicos, tú te estabas ocupando de cosas que verdaderamente no sirven para nada. Bueno, resulta que el no ocuparse de esas cosas nos trajo a estos enormes lodos, ¿no? Es totalmente cierto. Hay que ver, Jonathan, debo confesar, tú no tienes idea de la cara de conmiseración con que nos veían, por ejemplo, a José Rafael y a mí,
cuando uno decía, ¿y tú qué estudias? Tú lo decías bajito, filosofía. ¿Qué? En mi época también, no te creas, cuando estudiaba filosofía. Porque estos son unos pendejos que lo que van a perder tiempo, ¿no? Unos Así ilusos. es, así es, Ahora, así es. fíjate esto de la adolescencia, pensando en esa imagen que coloca. Bueno, tiene sentido si pensamos que Venezuela como tal, como Estado, como nación, como país integrado, es muy joven, porque prácticamente a partir de Gómez es que el territorio se une, o sea, culturalmente empieza un proceso de unidad cultural muy joven. Ahora, esa juventud tenía una característica que fue el militarismo, ¿no? Todo el periodo hasta el 58, con la excepción del trienio, fue marcado por una lógica de progreso positivista militar, ¿no? ¿Cuánto crees tú que permaneció eso en los 40 años? Que fue una lucha, por un lado, inicial de Rómulo Betancourt, tanto contra la izquierda radical como paralizando también a los militares, ¿no? Entonces, ¿cómo se podía desarrollar la eticidad, esa amistad cívica que es fundamental para el crecimiento de la sociedad? El militarismo es nuestro gran cáncer, sin lugar a dudas. Que todavía a la fecha de hoy tengamos que depender de una alcabala militar para poder superar etapas políticas es la evidencia de un fracaso social muy grande. Eh, Betancourt, uno de sus grandes logros fue que él, viniendo de la larga dictadura de Pérez Jiménez, pudo poner a los militares en los cuarteles, Ujú. ganándose el respeto de los militares. Lo supo hacer muy bien. Betancourt era de verdad un político fuera de serie, un auténtico estadista y como líder conocía muy bien al ser humano, conocía muy bien a sus semejantes, a los que él llamaba conciudadanos. Pues bien, ¿qué nos ocurrió? ¿De dónde salió Hugo Chávez? Cuando yo estoy en la escuela de periodismo, yo estudié con muchos oficiales. Evidentemente los oficiales no estudiaban filosofía, por eso no compartí con militares activos en la escuela de filosofía, solo en la escuela de comunicación. Pero había muchos oficiales y todos eran profundamente demócratas, democráticos. ¿Cómo se coló Hugo Chávez? Es el detalle. Y cuando Hugo Chávez se cuela, fíjate, en esas ramas que él tiene, en sus paralelos, en sus compañeros de generación y de allí hacia abajo un poco. Cuenta el general Peñalosa, que era el comandante del ejército, y lo tenía perfectamente pillado y veía eso como un gran problema. Uno de los errores de Pérez, cuando le sugieren que le dé la baja a Chávez, es ascenderlo. Porque Pérez decía, no, pues es un soldadito del llano, lo ascendemos, le damos comando y se corrige y se le acaba. Bueno, este fue un error fundamental hasta el sol de hoy. Y Chávez, que por algo venía de allí, supo ganarse rápidamente a los militares. ¿Cómo se los ganó? Dándoles negocios. Es decir, Chávez es el militar que desbarata la Fuerza Armada venezolana. De hecho, la une en una sola, crea los llamados componentes, no como eran antes, que eran las Fuerzas Armadas. Él las une. ¿Y qué hace? Les da dinero. Lo primero es el Plan Bolívar 200, Plan Bolívar 2000, donde viene el chorro de dinero para que lo administren los militares. Y deja que los militares roben a sus anchas, que se vuelvan gordos, millonarios. Al él engrasarlos de esa manera,
los corrompió hasta el sol de hoy. ¿Por Ujú. qué? ¿Por qué no tenemos eso que, por ejemplo, existió hasta el 11 de abril del 2002, que eran los militares institucionales? Entonces, eso que llaman la sociedad civil se ilusionaba pensando, hay que llamar a los militares institucionales para que rescaten la Fuerza Armada y vuelvan al redil de la democracia. ¿Eso por qué no tiene ningún sentido hoy? ¿Por qué ante eso fracasó la apuesta del gobierno interino? ¿Por qué ante eso han fracasado tantos intentos posteriores, inclusive incluyendo la plataforma democrática y la experiencia del 28 de julio? ¿Por qué han fracasado? Porque Fuerza Armada como tal no existe. No hay un corpus militar que obedezca a una idea, a un oficio, a una noción. No, lo que tú tienes allí es un conglomerado de ladrones que funcionan y medran de sus propios intereses. Una mafia, sí. Una mafia. Por lo tanto, actúan, el espíritu del cuerpo no es espíritu del cuerpo militar, es el espíritu del cuerpo mafioso. Ujú, Y por funcionar como mafiosos es que el que traiciona lo psiquitrillan, verbigracia de la examen. Hay una imagen ujú. extraordinaria en la película Los Intocables de Brian De Palma con guión del maestro Mamet, que está Al Capone, interpretado por Al Pacino, y da la vuelta a la mesa con un bate en la mano. Dice, aquí todos funcionamos para... Ajá, entonces hay uno de ellos que funcionó, que quiso salir del redil y este le cae a batazos y llena la Sí. mesa de sangre. Ellos funcionan así. Por eso no hay llamado democrático que valga, porque no hay una fuerza militar como tal. ¿Cómo se cura eso? ¿Cómo se reestructura eso? No tengo la menor idea porque afortunadamente yo no sé nada de militares. Sí, señor. Sí. Sí. Em, fíjate que hablando de los militares, eh, a mí me ha llamado mucho la atención revisando la historia reciente, pues, que yo creo que en el único país de América Latina y del mundo, pensando en el 11 de abril, que se da un golpe de Estado real y los militares no son los que toman el poder, sino que le entregan el poder a los civiles. Eh, pero después los militares no generan una conspiración, sino salen a Altamira a leer unos manifiestos comportándose como la sociedad civil. Eso es una cosa verdaderamente extraña. ¿Por qué cómo lo visualizas eso? Porque es Mira, como complicado imaginar, surrealista. no, 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 no. Sí. Esta entrevista ya debo yo retirarme y tú debes traer al chigüire bipolar, porque hay cosas que no lo va a responder el chigüire bipolar. Te voy a contar, Jonathan, te voy a contar. Estos días, el 11 de abril, lo estoy transmitiendo y eh, el general Ovidio Poyoli, a quien yo conocía tangencialmente, me pone al general, ¿cómo se llamaba? Alvarado, al comandante del ejército. Y yo le hago la pregunta en ese momento de confusión, la pregunta que me resultaba obvia, como, como periodista y sobre todo, más que como periodista, como ciudadano. Usted está al mando de la situación, es el comandante general del ejército. La respuesta del general es increíble. No, yo no estoy al mando. General, disculpe, ¿y quién está entonces al mando? Ah, no sé. Eso es al aire. Eso es al aire y modestia aparte. Yo tenía mucha audiencia y sobre todo en ese momento estaba el país en vilo. Eh, ¿Cómo, Increíble, cara.
cómo es que hay esa discusión entre los generales que iban y venían. Es decir, la mamadera de gallo en que terminó todo eso. Cuando Lucas Rincón dice la renuncia a la cual aceptó, es que de verdad Hugo Chávez la había aceptado. Y entre ellos no se pusieron de acuerdo. Mira, eh, ¿cómo se llama? El que terminó en La Guaira, era muy amigo al trago. ¿Cómo se llamaba ese general? Ya falleció. Carneiro. Ah, Carneiro. 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 García Carneiro, Lucas Rincón, todos ellos estaban a un tris de, cómo no, de darle la espalda a Hugo Chávez. Y el que decide es Baduel, que era el que tiene el comandante, el que tenía poder de fuego realmente. Y Baduel, ¿por qué tarda tantas horas en decidirse? ¿Por qué no toma la decisión de inmediato de defender a Hugo Chávez? Solo la toma al final cuando ve que lo que hay por delante es un caos absoluto donde nadie se pone de acuerdo. Por supuesto, lo escribo yo en la carta que pongo los sábados que sale hoy. El pobre Raúl Isaías Baduel no sabía en ese momento, cuando él llega a rescatar a su compadre, que años después iba a morir en las mazmorras de la Sí. dictadura, por órdenes de su propio compadre, porque eso fue así. Ahí eh, se ha escrito mucho de esos días de abril. Yo te puedo confesar, Jonathan, yo que creo que manejé información bastante privilegiada y que he leído todos los documentos. Yo creo que todavía no tenemos la verdad verdadera, definitiva, de lo que terminó de ocurrir. Bueno, así está el país todavía. Así está Así es. todavía. Bueno, yo creo que ya es hora de despedir porque este señor que está ahí tiene cosas pendientes que hacer los sábados también, ¿eh? Sí, Bueno, pero Ha sido, qué mensaje le quieres dejar a las personas que ven este programa? Así como una máxima de acción que nos permita actuar en el presente. hay un dicho muy venezolano y muy sencillo, pero apunta a algo que comentamos al principio, cuando hicimos la reflexión sobre Heráclito, ¿no? Y la refundación de la República, o la refundación de la nación. Pa'lante es para allá, mano. ay, Pa'lante qué es para bueno. allá. No es para acá ni es para acá. Pa'lante es para allá. Así Bueno, es. Qué bueno, qué muchísimas bueno. gracias. A ustedes, Eh, César, gracias. ha sido un placer de verdad y un honor tenerte con nosotros en esta, que no es solamente un programa, es como decía Jonathan al principio, es un proyecto de investigación. De aquí pretendemos sacar reflexiones para comprender a Venezuela y para comprendernos en el sentido más enfático posible, ¿no? Así Sí. que de verdad te lo agradecemos muchísimo. Yo a ustedes y sobre todo quiero agradecerles las palabras iniciales, fueron sumamente generosas. Me conmovieron de verdad. Muchas gracias. gracias a ti. Bueno, queridos amigos, recuerden darle like, me gusta, compartir y esperemos que este programa pues lo puedan disfrutar tal como lo disfrutamos nosotros. Muchísimas gracias. Hasta luego.